Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Berguzar y Alit. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del espectáculo turco se encuentra conmocionado por la impactante noticia de la separación definitiva entre Berguzar Korel y Alit Ergenç, una de las parejas más emblemáticas y admiradas de la industria. Según fuentes cercanas, Korel aprovechó una reciente visita para hacerle firmar los papeles de divorcio a Ergenç, sellando oficialmente el fin de su matrimonio. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores, quienes siempre vieron en ellos un ejemplo de amor sólido y duradero. Sin embargo, los rumores sobre problemas en su relación venían circulando desde hace meses, y ahora, con este giro inesperado, se confirma que su historia de amor ha llegado a su capítulo final. Un matrimonio que parecía inquebrantable. Berguzar Korel y Alit Ergenç han sido, durante años, una de las parejas más queridas y estables del mundo del espectáculo. Su romance comenzó en el set de la exitosa serie Binbir Gece, donde su química traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Se casaron en 2009 y desde entonces han compartido más de una década juntos, construyendo una familia y superando distintos desafíos personales y profesionales. Durante mucho tiempo, su matrimonio fue visto como un símbolo de estabilidad en una industria donde las relaciones suelen ser efímeras. Sin embargo, la realidad parece haber sido diferente detrás de las cámaras. El deterioro de la relación y la decisión final. Aunque siempre se mostraron como una pareja fuerte y unida, las tensiones entre ellos comenzaron a hacerse evidentes en los últimos años. Diferencias irreconciliables, problemas de comunicación y la presión de sus carreras parecen haber sido factores determinantes en el deterioro de su relación. Según fuentes cercanas, la decisión de divorciarse no fue repentina, sino el resultado de un proceso largo y difícil. La pareja intentó salvar su matrimonio en varias ocasiones, pero al final, las diferencias fueron más grandes que el amor que los unía. Se dice que Berguzar Korel tomó la iniciativa en el proceso legal y, cuando llegó el momento adecuado, decidió hacer que Alit Ergenç firmara los papeles de divorcio durante una visita que le hizo recientemente. Esto ha sorprendido a muchos, ya que no se esperaba que el trámite se realizara de una manera tan directa. ¿Cómo reaccionó Alit Ergenç? Las fuentes indican que Ergenç no se resistió a firmar los documentos y que, de hecho, la separación se llevó a cabo en términos civilizados. Aunque no se han revelado detalles sobre la conversación que tuvieron en ese momento, se cree que ambos estaban preparados para este desenlace y que la decisión fue tomada con madurez. No obstante, esto no significa que el proceso haya sido fácil para ellos. Alit Ergenç, en varias ocasiones, ha expresado públicamente lo importante que ha sido Berguzar Korel en su vida, y firmar los documentos que sellan el final de su matrimonio seguramente no fue un momento sencillo. El impacto en sus hijos y el futuro de ambos. La pareja tiene 3 hijos en común, quienes han sido su máxima prioridad a lo largo de los años. A pesar de la separación, tanto Korel como Ergenç han dejado claro que su enfoque principal será el bienestar de sus hijos y que continuarán siendo padres presentes y comprometidos. Por otro lado, el futuro profesional de ambos sigue siendo incierto. Mientras que Korel ha estado enfocada en su familia y en algunos proyectos seleccionados, Ergenç ha mantenido una agenda ocupada con nuevas producciones. Sin embargo, esta separación podría marcar un antes y un después en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. El silencio de la pareja y la reacción del público. Hasta ahora, ni Berguzar Korel ni Alit Ergenç han hecho declaraciones públicas sobre el divorcio. Su hermetismo en torno a su vida privada siempre ha sido una característica de su relación, por lo que no es sorprendente que prefieran manejar la situación en privado. A pesar de ello, las redes sociales se han llenado de comentarios sobre la noticia. Muchos fanáticos han expresado su tristeza por el fin de una historia de amor que parecía inquebrantable, mientras que otros han mostrado su apoyo y respeto por la decisión de la pareja.
Conclusión, el final de una era. La separación de Bergüzar Korel y Ali Tergenk marca el fin de una de las historias de amor más queridas del mundo del espectáculo turco. Aunque su romance nació bajo los reflectores y creció ante los ojos del público, el destino ha decidido que sus caminos ahora sigan direcciones separadas. Por ahora, ambos parecen haber aceptado la realidad y están listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Lo que está claro es que, más allá del divorcio, siempre estarán unidos por los recuerdos compartidos y, sobre todo, por los hijos que criarán juntos. Con este capítulo cerrado, solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a estas dos estrellas que, aunque ya no sean pareja, seguirán siendo figuras inolvidables en la historia de la televisión turca. El mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por una noticia que nadie esperaba: el divorcio definitivo de Bergüzar Korel y Ali Tergenk, una de las parejas más icónicas del cine y la televisión turca. Después de años de matrimonio y una historia de amor que parecía sacada de un guión de película, la relación ha llegado a su fin de una manera sorpresiva. Según fuentes cercanas a la pareja, Korel visitó a Ergenk en un momento clave y aprovechó la reunión para hacerle firmar los papeles de divorcio, terminando así una relación que había sido admirada por millones de personas en Turquía y en el extranjero. Aunque los rumores de una crisis venían circulando desde hace tiempo, pocos esperaban que el desenlace fuera tan repentino y definitivo. Un amor nacido en la pantalla que conquistó al público. La historia de amor de Bergüzar Korel y Ali Tergenk comenzó en el set de Binbir Gece, la serie que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en la pantalla era innegable, y lo que comenzó como una historia de ficción pronto se convirtió en un romance real que capturó la atención del público. Su relación avanzó rápidamente y en 2009 decidieron casarse, formando una familia y consolidándose como una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento. Durante años, fueron vistos como un ejemplo de amor verdadero, respeto y compañerismo. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas relaciones, los problemas comenzaron a aparecer con el tiempo. A pesar de los intentos por mantener su matrimonio sólido, las diferencias entre ellos se fueron haciendo cada vez más evidentes. Mientras algunos hablaban de incompatibilidades de carácter, otros apuntaban a la presión de sus carreras y el tiempo que pasaban separados como factores determinantes en la crisis matrimonial. El deterioro de la relación, señales que anticipaban el final. Durante los últimos años, el matrimonio de Korel y Ergenk estuvo rodeado de rumores sobre posibles conflictos internos. Aunque siempre fueron discretos sobre su vida privada, había señales que indicaban que las cosas no estaban del todo bien. Uno de los momentos más comentados fue cuando, en varias entrevistas, Ali Tergenk evitó hablar sobre su relación con Bergüzar Korel, algo que antes solía hacer con naturalidad. Por otro lado, Korel comenzó a mostrarse más independiente, enfocándose en sus proyectos personales y reduciendo su exposición junto a su esposo. Además, en eventos públicos, los gestos y la actitud entre ambos parecían más fríos y distantes, lo que avivó las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial. Sin embargo, lo que pocos imaginaban era que el final estaba mucho más cerca de lo que se pensaba. La visita decisiva y la firma de los papeles de divorcio. Según fuentes cercanas, Bergüzar Korel tomó la decisión de poner fin al matrimonio de manera definitiva y se reunió con Ali Tergenk para que firmara los papeles de divorcio. No se ha revelado el contenido exacto de la conversación entre ellos, pero se sabe que fue una reunión seria y sin confrontaciones innecesarias. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.